El pecado es el causante de todos los males que hay en la tierra, pero al quitar el pecado, y solo Jesucristo lo pudo hacer, al derramar su sangre, porque escúcheme, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El otro día estaba testificando de un creyente nuestro que estaba en una clínica en cualquier ciudad colombiana, y ustedes saben que en todas las ciudades colombianas, en cada hospital, en cada clínica hay una persona y hay un palabrero que está esperando como un gallinazo, esperando que la gente se muera para ir a perdonarle sus pecados. Y este hombre se acerca a nuestro hermano en la fe y le dice: hijito, sabemos que vas a morir, prepárate, vine a confesarte. Y el hermano le dice: perdone, Señor, enséñeme sus manos unos minutos. Y este caballero, un poco preocupado, como angustiado, le dice: ¿cómo así? ¿Y por qué quieres ver mis manos? Y el hermano le dice: es que quiero ver si en tus manos están las heridas que le propinaron a mi Cristo en la cruz del Calvario. Muéstrame tu costado para ver si tienes abierto allí el costado. El único que pudo remediar la situación pecaminosa de los hombres tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Y esas heridas en sus manos, esas heridas en sus pies, esas heridas en su costado son una implicación contundente de que Él, y solo Él, fue el que dio su vida en reemplazo por el vil pecador para exonerarlo de su pecado. No solo quedó exonerado de su pecado, al quitarle el pecado le es quitado el juicio. El hermano Edgar decía ahora que nuestro pasado quedó sepultado en el fondo de la mar. Allí quedó todo el residuo. Toda la maldad del hombre queda confinada cuando éste es capaz de acercarse a Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y ser alcanzado para que su pecado le sea remitido. Al ser remitido el pecado, le es quitada la culpa, y al desaparecer la culpa también desaparece el justo juicio de Dios, es la ira de Dios. Y el versículo 10 testifica: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, observe 4 resultados contundentes. Primero, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1. Al desaparecer el pecado, porque no olvide que la paga del pecado es muerte. Al desaparecer el pecado, desaparece el juicio de Dios. 2. Al desaparecer el juicio por causa de haber sido quitado el pecado, desaparece la santa ira, el justo juicio de Dios. Y tercero, viene el proceso contundente de la salvación. Entonces, esta salvación que propinó Jesucristo en la cruz del Calvario es una salvación perfecta. Es una salvación que no demanda de más sacrificios. Fue tan perfecto el sacrificio de la cruz que podíamos emplear un término que en gramática nuestra se llama sine quo, sin palabras, sin más que hacer. El sacrificio de la cruz del Calvario borró de la mente de Dios el pecado de los hombres que por medio de la fe nos acercamos a Él. Entonces, ahora no hay temor de que usted ya no se pueda salvar. Ya no hay ningún temor de que la persona salva vuelva a caerse. No, porque al quitar el juicio, al quitar el pecado, al quitar el juicio, quitar la ira santa de Dios, y al demostrarse la salvación perfecta que Cristo nos ha otorgado, la Biblia dice que Jesucristo nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y quién podrá bajarnos de ahí? Yo pregunto, ¿quién podrá bajarnos de ahí ahora? Entonces se cumple la palabra que dijo el profeta Miqueas: ¿qué Dios como tú? Capítulo 7 del libro de Miqueas, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades en el profundo del mar, y allí depositará todos nuestros pecados. Y allí donde Cristo sepultó nuestros pecados hay un aviso que dice: prohibido pescar, para que nadie los vuelva a encontrar jamás. Entonces, hagamos un análisis breve de lo que acabamos de enseñar en esta hora. Hagamos una especie de resumen que nos trae en consecuencia lo que fue la muerte, lo que obtuvo la muerte de Jesucristo, naturalmente dentro de este proceso, nada más, porque por causa del espacio y del tiempo no alcanzamos a dirigirnos al antiguo pacto y por él entrar a la dimensión del nuevo pacto, allá en las fronteras del milenio. Primero, éramos débiles, Cristo llevó la carga de nuestros pecados muriendo en reemplazo nuestro. Él es el fuerte, el que no vuelve atrás en la batalla, el Dios Todopoderoso. Segundo, murió por nosotros, aun siendo pecadores. No merecíamos esa muerte tan hermosa, esa muerte, ese sacrificio tan brutal en cierta forma hablando. Pero Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Ahora nuestra cara podemos levantarla. Cuando uno va por la calle y se encuentra con la persona a quien uno le debe plata, ¿qué hace? Se esconde, disimula, briega a cambiar de andén. Pero ahora ya no tenemos ningún temor, porque nuestra deuda fue cancelada. No en parte, la canceló todita, no debemos nada. Su muerte en la cruz del Calvario anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Nos libra del juicio final. La reconciliación que nos ofreció Jesucristo nos da un estatus de salvación perfecta, de seguridad plena. No necesitamos otro sacrificio. No necesitamos estar por ahí, yo no sé, respeto mucho eso, andan por ahí con un cuento de que, hermano, hágame una liberación, hermano, una liberación. Yo entiendo que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue tan perfecto que ya no se necesita otro sacrificio. San Pablo confirma en su capítulo 5 a los Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay que temer nada. Se acaba el juicio, se acaba el temor de la ira de Dios, se acaba infierno, se acaba todo eso. Justificado es declarar a una persona siendo culpable, declararla inocente. Eso es lo que quiere decir la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue el único que propició esa salvación. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La gracia sola nos salva. Necesita un puente de comunión que es la fe. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. De allí ya nadie nos podrá arrebatar. El diablo no podrá hacer nada, porque somos propiedad exclusiva de Jesucristo. Te tengo esculpida en mis manos, ¿quién te arrebatará de ella? Y algo más. Y no solo eso, sino que nos gloriamos en la esperanza de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y para colmo de bendiciones, derramó el Espíritu Santo de Dios en abundancia en nuestra vida, para que Él continúe perfeccionándonos durante este camino hasta que lleguemos a alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Salvación asegurada, salvación garantizada. Por eso San Pablo se vio precisado a explicar en su carta a los Filipenses, capítulo 1, 6, el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no va en retroceso, esto va como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahorita estamos por un momento aquí presionados por causa del pecado, batallando contra las tinieblas, pero tenemos la certeza, la seguridad, la confianza de que esta salvación, además, Jesucristo le añadió otro ingrediente especial a esta salvación. ¿Y sabe cuál fue? La resurrección de entre los muertos. Esa resurrección nos implica que la muerte fue vencida, el diablo fue vencido, el pecado fue quitado, el mundo fue vencido.
ahora nosotros somos más que vencedores. Así que, hermano, no tengas temor, querido amigo, querido oyente, no tengas temor de hacerte bautizar, porque algunas personas por allí tienen temor de hacerse bautizar porque dicen, mire, es que fulano empezó en el evangelio y ahora está otra vez en las cantinas. Déjalo a él quieto. La salvación tuya es una cuestión personal, no mires para ningún lado. Dios hizo en Cristo una salvación perfecta para ti. Si los demás no la reciben o los demás la descuidan, no te preocupes, da tu paso de fe, recíbelo a Él como tu Señor, como tu Salvador, y esta salvación diseñada en el Calvario también te alcanzará para ti. Le invitamos a proceder al arrepentimiento, a la conversión, a la obediencia plena al Evangelio y a hacerse bautizar como lo ordena el Señor en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo para una vida de santidad, para una vida plena de servicio, sin pecado, sin contaminación y viviendo en la esfera del Espíritu, es decir, viviendo en las manos de Dios. Amantísimo Jesucristo, te damos gracias una vez más por la lectura de tu preciosa palabra y la exposición de ella. Dios, hemos hecho lo posible, ahora haz tú lo imposible. Nosotros hemos predicado en nuestro corazón, ahora dale tú el crecimiento a esta palabra, porque yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo has dado tú, Padre bueno. Que esa semilla haya caído en buena tierra, que sea remojada con tu gracia, Padre bueno, para que dé flores, frutos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesucristo. Amables oyentes, mil gracias por su amable sintonía y que Dios les bendiga a todos. Alimento para el alma. El mensaje de Dios en estos tiempos difíciles en Radio Ipuc. Alimento para el alma.